Ok, bueno, como nos dijo el hermano Alejo, o Alejandro, su nombre formal, en la semana pasada estamos comenzando una serie, ¿verdad?, que son los nombres de Dios en la Biblia. Y hoy nos tocó el nombre El Shaddai. Y como pueden ver, ustedes que son fluidos en hebreo, El Shaddai. El Shaddai. ¿Eso es correcto o no es correcto? Claro, claro. No, así no es. Es El Shaddai. Porque el hebreo es de para acá, para allá. Pero, bueno, vamos a dar primero los anuncios para que estemos todos informados en la misma página. Próximamente, el próximo domingo, Joshua va a estar dando el nombre El. Está como fuerte, baja un poquitico. Y Adonai lo va a estar dando el febrero 22 el hermano Roberto. Entonces esto lo pongo aquí así para que se emocionen, porque próximamente llegan esos nombres. Y, ok, El Shaddai. Y aquí tengo que dar, vamos a comenzar con un ejemplo que al principio cuando vean el próximo slide van a decir, oye, esta clase es como para muchachitos. Pero en realidad se van a dar cuenta que es lo contrario, es para viejos. Porque vamos a hablar de este individuo comenzando por aquí. Y ese individuo que ustedes están viendo ahí es el primer Superman que se hizo en 1938. Y obviamente que ninguno de los muchachos de hoy en día reconocerían a este Superman. ¿Y por qué vamos a hablar de Superman? Bueno, vamos a ver si esto me ayuda aquí. Los escritores y el dibujante de esto fueron dos descendientes judíos. Y ellos decidieron inventar, ¿verdad?, a este superhéroe con unas características de las cuales la mayoría aquí conocen. Y si hay alguien que no está familiarizado con Superman, que levante la mano quien no conoce a Superman. Ok, creo que todos conocen a Superman. Y sus características. Bueno, ellos, y como para comenzar a romper un poquito el hielo, Superman se hizo, su escenario es en una ciudad que se llama Metrópolis. ¿Qué ciudad ustedes creen que está emulando Metrópolis de los Estados Unidos? ¿Dónde usted cree que comenzó Superman? California. Nueva York. ¿Qué más dice otra ciudad? Chicago. Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Dónde están los nerds de verdad que saben la ciudad donde salió Superman? ¿Dónde? Smallville, el otro. Smallville es una novela, eso. La ciudad realmente donde comenzó, donde se inspiró Superman es Cleveland. Ohio. Y en Cleveland, si ustedes van a Cleveland y llegan al aeropuerto de Cleveland, van a ver una exposición grande de toda la historia de Superman. Estos dos muchachos judíos se inspiraron y vamos a hacer otro tibia. ¿Quién se sabe el nombre real de Superman? Clark Kent. ¿Quién dijo Clark Kent? Kal-El. Ya sabemos, ya sabemos lo que se quieren hacer, lo que no saben, pero sí saben. El nombre de él original, que los escritores, como les digo, de descendencia judía, y por lo cual es importante, lo llamaron Kal-El. Y la traducción que se le da son varias, pero la más importante es Kal, que significa hijo, o voz, o mensajero, y El significa Dios. Pero yo no voy a entrar mucho en él porque ese es un tema que va a tocar Josh la semana que viene. Pero sí es importante que sepan que Él es Dios. ¿Y por qué yo trato de tratar la ilustración de Superman? Porque vamos a hablar justamente de algo muy importante, que es la palabra El Shaddai. Él, ya saben que significa Dios. ¿Qué significa Shaddai? Hay algo muy interesante, a Superman lo inventaron en 1938, pero hubo algo
que los escritores inventaron en 1943 acerca de Superman que no tenía al principio. ¿Quién puede suponer qué fue lo que inventaron en 1943 con respecto a la historia de Superman? ¿Ah? ¿Que volara? No, volaba desde el principio. Oye, es que este hombre... Es como que si yo se lo hubiera dicho, pero no le dije. Él lo miraba desde pequeño. Él fue uno de los escritores. Inventaron a la kriptonita. ¿Por qué inventaron la kriptonita? Porque Superman en 1938 era todopoderoso. Y básicamente nada lo podía destruir. Eso hizo que se convirtiera en muy aburrido la historia. Porque si tú tienes a alguien que no puedes destruir, pues Superman obviamente nunca iba a estar con miedo, nunca iba a estar con debilidad y básicamente no había ninguna adversidad. Y por lo tanto entonces los escritores dijeron, no, tenemos que fabricarle a Superman una debilidad porque si no, estas historias van a terminar siempre aburridas. Todo el mundo va a leer desde el principio y sabe que no va a haber ningún problema con Superman. Como introducción, vamos a preguntar, cuando a usted se le viene la imagen de Dios Todopoderoso, ¿qué se le viene a la mente? Indestructible. Poderoso. ¿Un Dios qué? Que todo lo puede. Dios Todopoderoso, obviamente, es que porque tiene todo el poder. Y el poder no solamente de fuerza, sino también, como dice el hermano Noé, de que lo puede todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. También, ¿cuántas veces aparece Shaddai en las Escrituras? Aparece 48 veces en toda la palabra El Shaddai. En el Antiguo Testamento aparece 41 veces y en el Nuevo Testamento aparece 10 veces. En el Nuevo Testamento no aparece la palabra Shaddai, pero aparece la palabra Pantocrator, que es la equivalencia en griego de El Shaddai. Entonces, El Shaddai significa todopoderoso. Hay otras traducciones en inglés. R.C. Sproul, un predicador muy famoso, él dice que la traducción de El Shaddai en inglés a él se le hace más, más cerca a la realidad de overpower. O sea, de alguien que tiene tanto poder que es insuperable. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos acerca del poder. La idea central es que ser todopoderoso, cuando estamos hablando de Dios, no es solamente, como lo veníamos diciendo, el poder como tal, sino también que lo puede hacer todo y que lo sostiene todo. Que dentro de él no se escapa nada, que eso tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Vamos a estudiar la etimología. ¿Quién sabe qué es etimología? Aparte del pastor Jorge, que no levanta la mano, pero yo sé que sí sabe. La raíz de donde viene la palabra. Las raíces de donde viene la palabra, el origen de la palabra. Y la palabra, la etimología de El Shaddai, ya lo hablamos, Él es Dios fuerte, poderoso. Y vamos a profundizar porque en el Shaddai. Shaddai, los estudiosos del lenguaje hebreo, muy antiguo, están en debates sabiendo si el Shaddai, la palabra original es Shad, que Shad tiene que ver con pecho o con seno para nutrir y para dar vida. También Shaddad viene del poder juzgar y también Sadud, que es una montaña que significa o representa supremacía. Pero como esto es un título arcaico, y arcaico significa sencillamente una palabra demasiado antigua
el significado que se usa en la palabra de Dios siempre es de omnipotencia. Es un Dios omnipotente. El Shaddai significa Dios todopoderoso, Dios omnipotente. ¿Cómo aparece en la Biblia y cuáles son digamos que los temas o el significado o el contexto principal de cómo se usa la palabra El Shaddai en la Biblia? Y a lo mejor está muy pequeño porque no tenemos una pantalla de 200 pulgadas nada más, esta es de 90 creo. Pero en Génesis aparece 6 veces y su contexto es a nivel de pacto, promesa, bendición y multiplicación. En Éxodo aparece una vez y es la revelación del nombre de Dios a Moisés. En Números se menciona 2 veces, ¿verdad? Como profecía y la autoridad divina de Dios. En Ruth aparece 2 veces dolor, pérdida y soberanía de Dios. En Job es donde más aparece la palabra Shaddai. Y en Job obviamente es particular que aparezca Dios Todopoderoso tantas veces porque ahí se habla mucho del sufrimiento, de la justicia, poder y el misterio de Dios. En los Salmos se menciona 2 veces protección y poder. En Isaías una vez en juicio y día del Señor. En Ezequiel se dice la gloria y voz poderosa de Dios 2 veces. En Joel aparece como juicio y calamidad. Y en Apocalipsis aparece 9 veces de soberanía absoluta y gobierno final de Dios. Cada acotación en Apocalipsis aparece no como la palabra Shaddai, sino como la palabra, que tengo que buscarla aquí porque es medio complicada. Ya vamos a buscar aquí la palabra. Pantocrator es como se dice en griego el Shaddai. Entonces vamos a buscar en Génesis. ¿Quién puede buscarme en Génesis 17 del 1 al 2? No tan rápido porque entonces la clase se va a acabar muy, muy pronto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ok, aquí, ¿dónde aparece la palabra Shaddai? ¿Quién me puede decir? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Bueno, como esto es una escuela dominical y es una clase para que todos aprendamos, les voy a dar uno de mis secretos. Voy a tratar de hacer algo aquí, no sé si me va a salir bien o no. Vamos a tratar de hacer algo aquí en vivo. Yo uso, y esto es lo que tienen dispositivos móviles o en su casa con su computadora. Yo uso theblueletterbible.org para buscar en la Biblia las palabras en su idioma original. Yo siempre le he dicho, y lo he dicho varias veces, y a los jóvenes también cuando fuimos a campamento les dije, nosotros en este tiempo que vivimos somos los cristianos que menos excusas tenemos para no saber cosas de la palabra de Dios. Si usted a lo mejor le preguntaba a alguien en 1930, bueno, yo no tengo recursos, no soy pastor, no he ido para el seminario, pero ninguno de nosotros tiene esa excusa ahorita. Entonces, si buscamos aquí Génesis, ¿verdad? 17, en esta aplicación, deben haber otras, pero esta es la que yo más uso. Voy a poner un poquito más grande en un minuto. 17.1. Y obviamente, lamentablemente, está en inglés, pero en esta aplicación, si nosotros vamos aquí donde dice Tools y pone interlineal, van a aparecer las palabras originales, palabra por palabra. Y aquí vemos donde dice Abraham, aquí se ve muy chiquito, ¿no? Ahí se ve mejor. Ajá, ahí está. Abraham was 90 years old. The Lord appeared to him and he said unto him, yo soy el Señor Todopoderoso. Y aquí vemos Shaddai. Entonces, cuando veamos en las Escrituras,
¿verdad? Donde dice Dios Todopoderoso, la traducción es El Shaddai. Y así podemos, ¿verdad?, usar este tipo de herramientas para realmente buscar qué es lo que dice la palabra original. De hecho, para que, y aprovechando que está Josh aquí, vamos a buscar Primera de Timoteo 11, para que vean que lo que está diciendo Josh es serio. Mira, ¿ves? Aquí dice, ¿ves? A los chismosos, ¿qué es lo que dice la palabra original? Diablos. ¿Ves? Entonces, sí. Por favor, escriben el nombre de la webpage. Se llama Blue Letter, como carta azul, Bible. Esa la buscan en Google y te aparece primerito. Blue. No, lo estaba para ver si sabían. Si ustedes no, exacto, por eso. Es que porque a veces se me están durmiendo de atrás y quería ver si. Entonces, bueno, esta herramienta es, a mi parecer, es muy útil porque realmente puedes ir palabra por palabra viendo realmente. Cuando es en hebreo te lo va a mostrar en hebreo y cuando es en griego te lo muestra en griego. Entonces, en Génesis, Dios Todopoderoso se revela, ¿verdad?, a decirle, a darle una promesa a Abraham. ¿Cuál es la importancia de una promesa? Bueno, vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos. Si vamos a buscar ejemplos, si viene Coqui y me dice a mí, Edward, me siento mal, tengo una enfermedad muy seria, no, invéntese una cualquiera. Y yo le digo a Coqui, no te preocupes porque yo te prometo que vas a estar bien. Coqui se va a sentir 100% responsable por mi promesa. ¿Yo le puedo prometer eso a Coqui? No, ¿verdad? Ahora bien, y todos saben más o menos a qué yo me dedico en mi profesión, me gusta la tecnología, computadoras y todo. Si a Coqui se le daña la computadora y yo le digo a Coqui, yo te prometo que te voy a dejar esa computadora perfecta. ¿Yo puedo hacer esa promesa? ¿Verdad? Porque yo puedo hacerlo. Porque mi récord dice que yo sé cómo funcionan las computadoras y las arreglo y las sé dejar bien. A que lo vaya a hacer, no lo sé. Pero puedo hacer la promesa. ¿Verdad? Exacto, sí. Igual, si a usted se le llega, no sé, a hacer un hueco en la pared con drywall y yo le digo, yo te prometo que te voy a hacer eso muy bien, no confíe en mi promesa. Porque pregúntele a Alejandra las cosas que he hecho yo en la casa. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Entonces la promesa, ¿verdad? Tú puedes tener confianza en una promesa siempre y cuando quien te lo promete tenga la capacidad de cumplir la promesa. ¿Qué Dios le dice a Abraham antes de comenzar a prometer? En el versículo. ¿Que Él es quién? Dios Todopoderoso. ¿Esa promesa tiene peso o no tiene peso? ¿Verdad? Porque viene de Él. Es algo muy importante. ¿Quién es el que le está atribuyendo el nombre del Shaddai a Dios? Él mismo. Él es el que nos está dejando saber su nombre, cómo Él quiere que nosotros lo veamos a Él en ese momento, ¿verdad? Es una promesa que no debería dudarse en lo absoluto, ¿verdad? Él garantiza que lo que está prometiendo lo va a hacer porque puede. ¿Por qué Él puede? Porque Él es todopoderoso, porque no hay ninguna fuerza, no hay ningún ser, no hay ninguna circunstancia que Dios no tenga control, no tenga el poder para hacerlo.
¿verdad? A diferencia de cualquier otra persona que aún yo, teniendo los conocimientos que tengo, puede ser que no le deje la computadora como es, porque yo no soy todopoderoso, yo conozco, pero puede ser que la computadora esté, que yo no se pueda ni reparar. Entonces, eso tiene mucho peso con el nombre El Shaddai. Y más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar eso. El Shaddai también abre cuando Dios habla y dice que algo va a ser, para nosotros debería significar, eso ya está hecho. Porque sabemos que si Él dice algo y Él puede todo, no hay manera que no se dé. Si Dios dice algo, eso es así. Y obviamente que volvemos otra vez a lo que es la soberanía de Dios. Cuando todo lo que pasa es porque Dios está en control de eso, porque Él es el que tiene el poder de todo. Él es el que permite las cosas, el que no las permite, Él es el que pone los límites. No hay nadie superior a Él, no hay nadie que tenga más poder que Él. También vamos a ver, ¿verdad?, que Él tiene para cumplir lo que promete, que su pacto o sus promesas no dependen de la persona a quien Él está haciendo la promesa. Depende de Él. Por lo tanto, podemos confiar, ¿verdad?, en la promesa, en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Cuando Dios nos salva, la salvación depende de ¿quién? De Él, ¿verdad? Si fuera por nosotros, hermanos, nos estaríamos bien en problemas. Bien en problemas. Pero como Dios es quien nos salva y Él es todopoderoso, Él es El Shaddai, no hay manera que nos puedan arrebatar de sus manos. ¿No es lo que dice Jesús? Nadie le puede arrebatar a Él, a los que son de Él, de sus manos. Y en eso debería darnos a nosotros una gran confianza en que estamos en las manos de Dios porque Él así lo decidió, no nosotros. También Él nos guarda, nos disciplina y nos sostiene. No es solamente sostener, es el mantenimiento constante de nuestras vidas. Es ese sostén que justamente también cantamos Noble Sostén. Y es importante saber de que quien nos sostiene diariamente es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y es muy común, y creo que lo he dicho en algunas otras oportunidades, como cristianos, acostumbrarnos a las palabras, acostumbrarnos a las cosas. Pero realmente hemos sido llamados a meditar en la palabra de Dios. Y yo los invito a meditar diariamente en su nombre. Porque nos da un sentido de paz y de seguridad. Escudriñar las Escrituras y entender El Shaddai. Lo que significa al Dios que nosotros servimos. Es el Dios Todopoderoso. Que tiene poder absoluto. Y a veces, y mientras más yo lo meditaba mientras que preparaba la clase, y yo decía, qué increíble. Y como les digo, uno a veces, yo por lo menos a veces, como dice en inglés, I take it for granted. Pero qué increíble es saber que nosotros podemos hablar con el Dios Todopoderoso. Que gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos acceso al Shaddai a nivel personal. Eso cuando usted lo piense y lo medite en su casa solo, cuando usted está hablando con Dios, imagínese, usted está hablando con la persona más poderosa del universo y fuera del universo. Y usted está hablando con Él. Y usted le pertenece a Él. Y yo una vez di un ejemplo hace tiempo cuando yo trabajaba con unos hindús y yo por curiosidad comencé a hablar con ellos acerca de sus dioses. Y la verdad que me pareció impactante cuando ellos me dijeron que ellos a sus dioses los pueden engañar.
Ellos pueden engañar a sus dioses y de hecho los engañan para que los dioses les hagan favores. Ellos tienen no sé cuántos miles de dioses, pero hay unos 3 o 4 que son como los principales. Y se han visto la cultura hindú, hay uno que tiene cabeza de elefante, que es el que... X. Pero una de las cosas que a mí me impactó es que él dice, no, bueno, sí, y nosotros a veces le prometemos cosas y engañamos a los dioses para que nos den las cosas que queremos, cuando nosotros le pedimos cosas. Y yo decía, wow, qué dioses tan ridículos. O sea, cuando tú ya puedes engañar a un Dios, o sea, como nosotros hemos crecido entendiendo que Dios es todopoderoso, que no hay manera que nosotros lo podamos engañar a Él y somos tan inferiores al poderío de Dios que cuando lo comparas con estas religiones tú dices, wow, cuando ellos entiendan realmente el Dios verdadero se van a quedar impactados. En Job es donde más veces aparece la palabra El Shaddai. ¿Por qué ustedes creen que eso es así? ¿Por qué El Shaddai aparece más en el libro de Job? Cuando es un libro que habla de tanta sufrimiento por parte del pobre Job. Porque Job era uno de los hombres más ricos en ese tiempo. Ok, Job era uno de los más ricos y poderosos de esa época. Por la fe de él. Por su fe. La fe, y en ese libro se ve la soberanía de Dios, se ve el poderío de Dios, y obviamente que cuando uno ve en el libro de Job, uno puede ver diferentes manifestaciones del poderío de Dios. ¿Cuál es una de las características? Y les voy a preguntar, y les voy a dar tiempo que lo respondan, que muestra, son muchas, pero una de las que a mí me llama mucho más la atención, que muestra el poderío de Dios, de que Él es todopoderoso, en el libro de Job. No sé si me hago entender qué características. O sea, por ejemplo, alguna gente puede llegar a decir, bueno, Dios le devolvió todo lo que le quitó a Job al final y lo multiplicó. Eso es una muestra de su gran poder. Pero ¿cuál es una característica donde tú puedes decir, wow, si esto es así, esto es increíble? ¿Qué pasó en el libro de Job que demuestra la superioridad, la majestuosidad de Dios? Cuando él describe lo que él hizo, cómo sostiene la tierra, cómo las estrellas, absolutamente todo. ¿De dónde estaba él cuando yo estaba haciendo todo eso? Donde él le demuestra a Job, básicamente, que nosotros no somos nada delante de él en comparación a todo lo que Dios hace. Pero para mí personalmente hay otra cosa que fue donde tú dices, no, definitivamente Dios es todopoderoso. Satanás no puede hacer nada sin Dios, ¿no? Que aún Satanás tiene que venir a pedir permiso. ¿Qué otra cosa demuestra más que Él es el Shaddai? Que el mismo Satanás básicamente tiene que bajar la cabeza siempre. Y eso debería darnos a nosotros la perspectiva, que a veces la gente se confunde y dice, no, que hay una guerra entre Satanás y Dios. No hay ninguna. Satanás no es nadie en comparación con Dios. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacer todo. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Ahí vemos lo que significa todopoderoso, donde aún Satanás tiene que pedir permiso para poder hacer algo, y Dios le da permiso y se lo da limitado. Le dice, vas a hacer esto, pero no lo toques su vida. Entonces, wow, o sea, eso debería a muchas personas cambiar la perspectiva acerca de cuando oramos a nuestro Señor. Porque no estamos orando porque Dios, enfréntate a Satanás que me está acosando. Porque Satanás básicamente no se puede enfrentar a Dios. Él tiene que seguir los lineamientos que el mismo Dios le da.
Aquí vemos que Dios es poderoso en medio del sufrimiento. Job no niega el poder de Dios. Él lucha con ese misterio. Él no entiende por qué Dios permite eso. Y es curioso porque los amigos tratan de buscar respuestas y comienzan a decirle a Job un montón de cosas, pero Job, y en el libro de Job se menciona El Shaddai tantas veces porque la mayoría de las veces Job es quien lo dice. Job en su sufrimiento, él reconocía que Dios era todopoderoso y por eso decía El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. También él obviamente maduró su fe porque confiaba en que Dios era todopoderoso, aun cuando a él no le estaba yendo bien, aun cuando andaba con llagas, aun cuando perdió todo, él nunca dudó que Dios era quien estaba en control. Inclusive él nunca dudó que Dios era quien estaba permitiéndolo todo, y él le pedía a Dios, ¿por qué? En ese momento muchos de nosotros quizás cuestionaría, ¿será que Dios no tiene el control? Y pues yo soy uno de los que Dios siempre me ha bendecido y yo no he hecho nada que yo sepa para producirle un disgusto a Él. Pero si se dan cuenta, Job siempre sus preguntas eran hacia quien estaba en control. Él nunca comenzó a cuestionar, el enemigo tiene el control de esta situación. Él nunca le dio el control al enemigo, aunque el enemigo era quien le estaba causando físicamente los males. A quien Job se dirigía, a quien Job le daba la gloria de lo que estaba pasando, era a Dios. Por eso aparece tantas veces y de hecho su fe, él confiaba en Dios Todopoderoso, aun cuando las situaciones no estaban a su favor. La pregunta es, ¿nosotros confiamos en Dios, que es todopoderoso, aun cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos? Y obviamente que no nos podemos comparar con Job. Hay hermanos que a veces, no sé, se le daña la lavadora y dice, yo ya sé por qué Job pasaba. El Señor me ha abandonado. O se le daña la calefacción y dice, Dios mío, el enemigo está encima mío. Job tenía llagas en todo el cuerpo. Perdió a todos los hijos. Y con todos los males que el diablo estaba atacando a Job, una de las preguntas teológicas es, ¿por qué el diablo dejó la esposa? Era parte del sufrimiento. Era así, bueno, el Coqui sabía que me iba a apoyar con eso. El Shaddai en el libro de Isaías, ¿verdad? Sabemos Isaías, gran profeta. ¿Quién puede leer Isaías 13:6? 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:6. Ajá, ¿vendrá como qué? Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ok, entonces vamos a buscar nuevamente Isaías aquí, en la herramienta de Isaías 13:6. Buscamos Isaías 13:6. Ok, aquí lo vemos en inglés, 13:6. Se ve ahí más o menos grande. Ahí, ¿verdad? Howl ye for the day of the Lord. Ven como Lord está en mayúscula, is at hand. It shall come as the destruction of the Almighty. Almighty es la última palabra que está ahí. Buscamos aquí entonces interlinealmente. Buscamos la palabra Almighty. A ver. Almighty.
¿Y cuál es la palabra que aparece ahí? Shaddai. Entonces vemos en el libro de Isaías se menciona el Shaddai. ¿Como qué forma? Como juicio. ¿Quién puede dar un juicio perfecto si no es alguien que es todopoderoso? ¿Verdad? Solamente alguien que tiene el poder de ejecutar la acción, de destruir el mal, es el único que puede realmente proveer un juicio perfecto. ¿Verdad? Yo a lo mejor quisiera hacer justicia, pero yo no tengo la capacidad de proveer justicia. Yo quisiera, por ejemplo, tú sabes que yo soy de Venezuela, me encantaría traer a justicia a toda la gente que ha estado en el gobierno haciendo mal todos estos años. Yo quisiera, pero yo no tengo el poder de hacerlo. Pero cuando Dios trae justicia, ¿ustedes creen que Él puede hacer justicia? Porque tiene todo el poder, porque Él es el Shaddai. Y eso nos debe traer también paz. Y le debe traer también terror a los que no están bajo la gracia. A los que van a recibir esa justicia. Porque no hay nada peor que recibir justicia de alguien que tiene el poder absoluto. Que tiene todo el poder del universo y que no hay nadie que te va a salvar. Nadie te va a salvar de el Shaddai. Si vas a sufrir las consecuencias de la justicia, de darle pánico o terror a todos aquellos que no han venido todavía a los pies de Jesucristo. Este libro de Isaías es muy fuerte porque obviamente tiene bastantes características de juicio y las cosas que, y cuando tengan tiempo les exhorto a que lo lean todo el capítulo 13 y vean todas las cosas que Dios trae juicio y lo que significa tener ese poder absoluto. Pero al final también tenemos fe, tenemos esperanza en Él, y Él siendo todopoderoso se hizo hombre y se encarnó y murió por nosotros y nos salvó, lo cual también nos debe traer ese sentimiento de impresión o de wow. Dios siendo el Shaddai, teniendo todo el poder, decidió hacerse como uno como nosotros, donde dice la palabra del Nuevo Testamento que Él no estimó, ¿verdad?, ser igual a Dios. Eso para mí es impresionante también, porque Él siendo Shaddai decidió venir y humillarse como hombre aquí en la tierra. Una cosa es cuando, y creo que en alguna otra clase lo habré mencionado, es muy diferente cuando tú no tienes nada y vas y te humillas en otro lado porque realmente tú no tenías nada que perder. O cuando la gente renuncia a algo que no es tan bueno y se hacen como que son los sacrificados. Pero cuando se ve realmente es si tú renuncias y dices, puedes renunciar a algo grandioso por amor a alguien más, el sacrificio obviamente tiene mucho más valor. Bueno, ¿qué más valor que Dios siendo todopoderoso bajó para redimirnos a nosotros, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando Él teniendo todo el poder nos podía destruir o no nos podía destruir a todos por los pecadores que somos? ¿Merecíamos que nos destruyera el Todopoderoso o no? Sí. Y aún Él siendo todopoderoso, porque lo puede todo, Él decidió redimirnos y nos da esa esperanza. En el Shaddai, en Apocalipsis, en griego, que no es la palabra Shaddai, pero es el mismo significado. ¿Quién me puede ayudar? 3 personas que me ayuden con Apocalipsis 1:8, 11:17 y 19:6. 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Esa palabra Todopoderoso es la misma palabra en griego que el Shaddai. 11 y 17. Dios, perdón, 17, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Y 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Todopoderoso reina. Hermanos, si el Shaddai reina, ¿quién gana al final? El Shaddai. No hay ningún... Y comenzamos otra vez con la ilustración del Superman antes de la Kriptonita. Sabíamos que iba a ganar en todas las batallas. ¿Por qué? Porque era invencible. Bueno, nuestro Dios es todopoderoso, es quien nos sustenta, es invencible. Y en Apocalipsis vemos que Él sigue siendo Dios todopoderoso. Lo vemos en el último libro de la Biblia y lo vemos en Génesis también. Desde el principio hasta el final de la era, Él es el Shaddai. El Shaddai consume la historia. El reinado es eterno y su victoria es final. Aplicaciones prácticas para el Shaddai. Está muy bueno lo que hemos aprendido hoy, pero en nuestro diario vivir como cristianos, cuando nos faltan las fuerzas, tenemos que confiar en el Shaddai. Y suena fácil decirlo, sobre todo cuando todo está bien, es muy fácil decirlo y predicarlo, pero cuando las cosas no están tan bien, tenemos que recordarlo, tenemos que vivirlo, que tenemos al Dios Todopoderoso y que la situación que estamos pasando está en control de Él. Y nuestra oración y nuestra actitud como cristianos cambia muchísimo cuando entendemos la majestad y el poderío del Dios Todopoderoso. ¿Qué otra cosa? Yo tengo 2 puntos más, pero ustedes, si han aprendido algo en esta clase o, como siempre pasa, no es que aprenden cosas nuevas, es que yo les recuerdo lo que ya saben. Porque si algo tenemos en esta iglesia es una congregación bien madura en las cosas del Señor. ¿Qué otras cosas para su diario vivir le ayuda a usted a recordarse quién es el Shaddai? No estar afanado. Por esa misma razón es que la Biblia dice no estar afanados por nada, ¿verdad? Como dice el hermano, no estéis afanosos. Y tiene todo el sentido del mundo cada vez que nos acordamos, porque voy a estar afanoso si mi Dios es todopoderoso. Que Dios todopoderoso está en control de todo y Él es dueño de todo. Él es el que es todopoderoso y Él dice lo que va a pasar y lo que no puede suceder. Y está en control de nuestra vida, de nuestro futuro. Está en control de nuestro pasado, presente y futuro. Dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí vemos cómo Pablo entendía realmente lo que significaba el Shaddai. Y hay unas cosas, obviamente que para diferentes personas, diferentes palabras significan o pueden ser más familiares o con uno se identifica más. Y obviamente que la soberanía de Dios es la que nos hace a nosotros confiar que Él está en control de todas las cosas. Pero a veces la palabra soberanía suena como muy inalcanzable. Pero si usted piensa, el Shaddai es también la soberanía de Dios, porque es la que nos dice que Él tiene control de todo. Entonces, si usted la palabra soberanía no le inspira
orando en un tiempo de necesidad, bueno, recuérdese de la palabra El Shaddai, que es lo mismo. Que nuestro Dios es Dios todopoderoso, es el Dios omnipotente, ¿verdad? Y sabemos que la palabra omnipotente, omni es todo, y potente obviamente que tiene todo el poderío. La otra aplicación que yo pienso es cuando sufrimos, tenemos que seguir adorando al Dios todopoderoso. Porque aun cuando sufrimos, Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue tiene todo el poder y sigue siendo digno de nuestra adoración, aun cuando estamos sufriendo. Nuestra adoración no es de acuerdo a nuestras circunstancias. No es que vamos a orar cuando todo está bien o cuando todo está más o menos. No, cuando está mal la situación, reconozcamos que Él sigue siendo el Shaddai. Y lo seguimos adorando, lo seguimos alabando, le seguimos dando honra y gloria porque es acerca de quién es Él, no de cómo nos sentimos nosotros. ¿Verdad? Job le seguía dando la gloria aún en su estado. Y la injusticia, cuando sentimos que el mal está ganando, como algunas veces vemos, cuando vemos que hay maldad en las escuelas, donde vemos hay maldad en el gobierno, hay maldad en la sociedad, y a veces pensamos, oh Dios mío, pero todo el mal como que gana, siempre. Nosotros siempre estamos como que esperando. Recordémonos que aun cuando sentimos que la injusticia está prevalente, Dios es el Shaddai. Él está en control de todo y sabemos que si al principio Él era Dios todopoderoso, al final Él sigue siendo todopoderoso. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Conclusión. El Shaddai promete en Génesis a Abraham. Sostiene a Job y juzga con justicia en Isaías. Y tenemos que llevarnos eso, y Él siempre reina para siempre en Apocalipsis.